Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean tus escrituras mis castas delicias, que no me engañe sobre ellas ni engañe a otros con ellas. Concédeme tiempo para meditar los secretos de tu ley. No cierres la puerta al que llama. No sin una finalidad hiciste escribir tantas páginas llenas de misterio. Oh Señor, realiza tu obra en mí y descúbreme esas páginas. Tu voz es mi alegría. Tu voz es para mí superior a toda dulzura. No abandones tus dones. No descuides esta brizna de hierba sedienta. Haz que yo encuentre gracia a tus ojos y se me abran, cuando llamo, los íntimos secretos de tu palabra. Te lo suplico por nuestro Señor Jesucristo, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Estos tesoros busco, Señor, en tus libros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos franciscanos, hermanos todos en la fe, paz y bien. Antes de comenzar nuestro pregón, quería hacer tres cosas. La primera, pues agradecer a Mari Carmen Villegas sus palabras. Cuando a uno lo presentan así, pues parece hasta de mejor familia. La segunda, dar las gracias de verdad de todo corazón a la Orden Franciscana Seglar y en especial a Mari Carmen y Demetrio por invitarnos esta noche a estar con todos vosotros. Nosotros siempre hemos considerado un privilegio el poder hablar de Dios a los demás y ellos han hecho posible ese privilegio se produzca esta noche y en este espacio tan especial para nosotros. La tercera, y como diría nuestro querido don Pedro en muchas de sus charlas y homilías, nos van a permitir una confidencia. Cuando Mari Carmen y Demetrio nos propusieron allá por el mes de julio realizar este pregón, y como yo soy así de valiente y de lanzado y no sé decir que no, pues enseguida les dije que sí, sin pensar en nada más. Pero cuando pasados algunos días me puse a realizar el esquema de lo que tenía que decir, pues empecé a pensar, tengo que hacer un pregón es anunciar algo que va a pasar, un pregón es... Y entonces fue cuando se me empezó a erizar el vello y a caerme un sudor por la espalda que me estaba dejando pálido, porque me daba cuenta que lo que me habían encargado era, salvando las distancias, claro está, lo que el ángel del Señor hizo con María y con los pastores. Rosalía, que ya me va conociendo como si me hubiera parido, me preguntó que qué me pasaba, y cuando se lo conté, me propuso el hacerlo juntos. Yo, evidentemente, le dije que sí, no porque no me sintiera capaz de hacerlo solo, que lo soy, sino porque, por mucho que me forzara, no podría hacer un pregón completo, ya que ella se ha convertido en una parte importante de mí y sin ella a mi lado, pues evidentemente no podría daros todo lo que soy, porque para este encargo tan importante hay que entregarse por completo y sin ella yo no estaría completo. Se lo comentamos a Mari Carmen y ella nos dio totalmente libertad y aquí estamos. Pero no acaban ahí nuestros sudores, ni muchísimo menos. Pues para realizar el encargo de este pregón, evidentemente nos fuimos a las fuentes, es decir, a los evangelios. Y ahí es donde empezó, ahora sí, a los dos, a dolernos un poquito la cabeza, porque nos dimos cuenta de varias cosas que nos empezaron a preocupar. Primero, que del nacimiento y de la infancia de Jesús tan solo nos hablan dos de los cuatro evangelistas, que son Mateo y Lucas. Que, por cierto, los que los consideraron sinópticos, pues evidentemente no se leyeron los dos primeros capítulos de estos evangelistas, porque es que no se parecen absolutamente en nada. Mientras que Mateo empieza su relato con la genealogía de Jesús, remontándose hasta Abraham, Lucas lo empieza con el relato de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista.
y no incluye su genealogía hasta el capítulo 3 y encima se remonta hasta Adán. Mientras que en el relato de Lucas se le da una importancia crucial a María, en el de Mateo es José quien desempeña el papel principal. Tampoco se ponen de acuerdo con la relación de Jesús y su familia con respecto a Belén, porque mientras que Lucas sugiere que la familia de Jesús residía en Nazaret y que el nacimiento de Jesús en Belén se debe simplemente a una situación circunstancial, que es el censo encargado por los romanos, Mateo nos da a entender que la familia de Jesús era originaria de Belén y que su traslado a Nazaret, después de la huida de Egipto, se debe al temor de que Arquelao siguiera teniendo la misma actitud hostil hacia Jesús que lo había tenido su padre Herodes. Segundo, nos dimos cuenta de algunas incorrecciones en los relatos que nos llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, Lucas narra que Jesús nace en Belén porque el emperador César Augusto manda a realizar un censo de su imperio siendo Quirino gobernador de Siria. José y María suben de Nazaret a Belén porque era la ciudad natal de José. Esto lo sabemos todos. Pero si superponemos la fecha en la que Quirino fue gobernador de Siria, según todas las crónicas y el calendario romano, y lo ponemos superpuesto a nuestro calendario, nos dimos cuenta que José y María realizaron ese censo cuando Jesús tenía 6 años. Es decir, que Quirino fue nombrado gobernador de Siria en el año 6 de nuestra era. Lucas nos describe el nacimiento de Jesús en un pesebre, pero porque no había sitio en la posada, eso lo sabemos todos. Por cierto, el buey y la mula no lo hemos encontrado en ningún sitio. Mientras que Mateo nos insinúa que nació en su casa de Belén. Y no digamos nada de los Reyes Magos. El único que hace referencia a los Reyes Magos es Mateo. Pero en ningún pasaje dice ni que fueran reyes, ni que fueran 3, ni siquiera que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, y muchísimo menos que uno fuera rubio, el otro castaño y el otro de raza negra. Y lo de la estrella no digamos, eso es algo que todavía no hemos logrado comprender. Porque o tenía un mal día o tenía el GPS averiado. Porque vamos a ver, si viene guiando a los magos desde Oriente, ¿por qué hace un giro hacia el norte para pasar por Jerusalén y después un giro hacia el sur para llegar a su destino, que era Belén? Todas estas contradicciones nos preocuparon bastante, porque sin quererlo nos estaban llevando a unas preguntas que no nos queríamos hacer. ¿Todo esto es mentira? ¿Todo lo que pone en los evangelios de la infancia de Jesús es falso? Entonces, ya cuando intervine yo soy menos impulsiva, él va más rápido. Entonces le dije, mira, vamos a tranquilizarnos, entonces vamos a pensar, ¿de qué nos sirve estar en el Instituto de Teología si no comprendemos esto? Por cierto, os aconsejo a todos que os apuntéis al Instituto de Teología, se aprende mucho. Y luego, una cosa, ¿qué nos enseñan nuestros profesores de teología? ¿Cuál es nuestra actitud ante un texto bíblico? Entonces, pensando en lo que estamos aprendiendo en teología, pues nos acordamos de un documento del Concilio Vaticano II que es la Dei Verbum, que trata sobre la palabra de Dios. Y en ese punto, en ese documento, en el punto 2, se lee: dispuso Dios, en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Fijaros,
ya habíamos dado un paso. Dios, en su sabiduría, quiso revelarse. Y ese Dios invisible lo que quiere es hablarnos como amigos. Dimos un paso más. Y en cuanto a la transmisión de esa revelación, pues también en la Dei Verbum nos dicen: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Dispuso Dios benignamente, o sea, Dios, que es infinitamente bueno, se revela a los hombres y quiere lo que Él nos dice, que se mantenga íntegro y que lo transmitamos. Esto ya nos dejó bastante más tranquilos en cuanto a la fiabilidad de los textos de la infancia de Jesús. Pero nos seguían saltando dudas. Cada vez que dábamos un paso, saltaban dudas. ¿Cómo interpretamos estos textos? ¿Cómo cuadramos estas contradicciones aparentes que habíamos descubierto en los Evangelios? También la respuesta la encontramos en la Dei Verbum. Y dice: las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Lo teníamos claro. Dios es el autor de los textos sagrados.